Ya, a ver, vamos a empezar. Como ya les había dicho, hoy día toca signos vitales 2. Ya. Ya habíamos visto la semana pasada temperatura, pulsioximetría, habíamos visto frecuencia respiratoria. Hoy nos toca hablar sobre pulso y presión arterial. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el sistema cardiovascular. Porque lo que vamos a tratar hoy día es, bueno, básicamente los dos tienen relación con el corazón. Entonces, ¿alguien me puede decir qué partes o, bueno, los nombres de las cámaras del corazón? ¿Alguien? No sé si me logra escuchar, ¿no? Puedo prender su audio porque no estoy con el chat. Chicos, por favor. Ya, muy bien. 2 aurículas y 2 ventrículos. Ya. Básicamente, aquí tenemos a los ventrículos, que son esta parte de abajo. Este es el izquierdo y este es el derecho. Y tenemos a las aurículas, este es el izquierdo, la izquierda y esta es la derecha. Acá, como podemos ver en la imagen y como siempre lo hemos visto en el colegio y todo, hay 2 colores, ¿no? Siempre característicos. Uno va a ser rojo, otro va a ser azul. El rojo va a ser de sangre oxigenada y el azul de sangre desoxigenada. Entonces vamos a tener acá a nuestros ventrículos, a nuestras aurículas, esta parte de nuestro ventrículo izquierdo con nuestra aurícula izquierda van a estar llenos de sangre oxigenada, y nuestro ventrículo derecho con nuestra aurícula derecha, como es azul, desoxigenado. Como he puesto acá, las venas son las que llevan la sangre desoxigenada, o sea, son las que recolectan el dióxido de carbono y traen la sangre desoxigenada, ¿no? Llevan la sangre desoxigenada. Y las que llevan la sangre oxigenada son las arterias. Entonces, las arterias, mediante todo el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, van a ser rojas. Y las venas van a ser azules, excepto en este caso. Miren, acá vemos, dice arteria pulmonar. Y aquí venas pulmonares. Lo curioso es que esta arteria pulmonar está de color azul y estas venas pulmonares son de color rojo. Esta es la única arteria y las únicas venas que van a ir de color distinto. Lo estoy diciendo de color, pero obviamente así no se ve en nuestro cuerpo, ¿no? Simplemente es para que se pueda diferenciar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra arteria pulmonar va a ser la única arteria de nuestro cuerpo que lleve sangre desoxigenada. Y las venas pulmonares son las únicas venas de nuestro cuerpo que van a llevar sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque estas venas y estas arterias, como su propio nombre lo indica, están directamente conectadas con los pulmones. Acá tenemos nuestra arteria aorta. La aorta tiene estos piquitos y esto es lo que lleva la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos decir? El corazón, nuestro corazón realiza 2 movimientos. Acá lo voy a poner. Tenemos la contracción, o también llamada... ¿Se pueden prender sus audios, por favor, porque no estoy con el chat? ¿Cómo se le llama la contracción del corazón? Sístole. ¿Cómo se le llama, chicos? Bueno, a la contracción se le llama también sístole, ¿no? Sístole. Y a la relajación se le llama diástole.
Ay, perdón. Bueno, se le llama diástole. Esta sístole ocurre cuando el corazón expulsa la sangre y la diástole cuando el corazón se va a llenar de sangre. En la sístole, ¿qué ventrículo creen ustedes que trabaja más? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El rojo o el azul? Bueno, el que trabaja más en la sístole, es decir, en la contracción del corazón, va a ser este ventrículo izquierdo, el rojo. ¿Por qué? Porque en la sístole, como ya les había dicho, el corazón expulsa la sangre hacia el cuerpo, ¿no? ¿Y quién es el que por medio de qué la sangre se va hacia el cuerpo? Por medio de la arteria aorta. Pero en la sístole, el ventrículo el derecho solo lleva la sangre ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Entonces, ¿quién va a tener que ejercer más fuerza? El ventrículo izquierdo, porque ese es a todo el cuerpo. El derecho solo es al corazón. Entonces, el ventrículo derecho es el que va a ejercer más trabajo y como como ejerce más trabajo, ¿qué va a pasar? Las capas musculares de esta parte, lo voy a poner con otro color. O sea, las capas musculares que estén alrededor del ventrículo izquierdo van a ser más gruesas que la del ventrículo derecho. Eso no es como, obviamente no es tan notorio, no es que el corazón, esta parte va a estar con músculo súper grueso y esta parte con músculo súper delgadito, pero sí es una diferenciación. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto es más que todo una introducción, no es que venga en el examen. ¿Tienen alguna preguntita? Ay. ¿No? Ok. Ya. Lo que ocurre en nuestro corazón, lo que ocurra en cuanto a la sangre, en cuanto al oxígeno, en cuanto al dióxido de carbono, todo va a ser medido o bueno, regulado, equilibrado. ¿Por quién? Por los receptores. No directamente, sino que los receptores lo que van a hacer es recibir una señal de que algo está pasando, se dan cuenta y después le van a decir, cerebro, eso es lo que está pasando en el corazón o en una parte del cuerpo que tenga relación con la sangre, con el dióxido de carbono, con el oxígeno en sangre, tienes que hacer algo. Y el cerebro va a mandar señales de que se tiene que hacer algo que nuestro cuerpo haga lo posible para que haya un equilibrio. ¿Ok? El cerebro lo que va a tratar es si tenemos una hemorragia, si estamos perdiendo mucha sangre, si nuestra presión está subiendo demasiado, va a tratar de equilibrar lo máximo posible para que no nos pase nada malo. Entonces, ¿qué receptores vamos a tener? Esto es importante porque viene en el examen. Tenemos los quimiorreceptores. Quimio, como ya saben, bueno, nombre de química, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores son los que regulan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Como ya sabemos, o sea, no es que, pero, perdón, los quimiorreceptores regulan o se dan cuenta de si el oxígeno de repente está bajando mucho, el dióxido de carbono está subiendo mucho, entonces se dan cuenta de que puede ocurrir una acidosis metabólica, le dicen al cerebro, eso es lo que está ocurriendo, tienes que hacer algo. Entonces, eso hacen los quimiorreceptores. ¿Qué hacen los volureceptores? Volumen. ¿Qué tiene que ver con el volumen? La sangre. Entonces, los volureceptores perciben cambios en el volumen de la sangre. El volumen de la sangre aproximadamente en un adulto promedio es de 4.5 a 6 litros, aprox. Obviamente cambia con la edad, con
con la contextura y todo ello, pero aprox 4.5 a 6 litros. Entonces, si esto de repente está ocurriendo una hemorragia, está perdiendo mucha sangre, baja 3 litros, exageradamente, baja 3 litros, entonces estos receptores se van a encargar de decirle al cerebro, cerebro, nos estamos quedando sin sangre, alerta roja, nos estamos yendo. Los receptores isquémicos van a ver la variación del oxígeno y el dióxido de carbono, pero a diferencia de los quimiorreceptores, la diferencia de esos receptores isquémicos es que ellos lo ven en partes específicas. O sea, los quimiorreceptores se dan cuenta de la variación del oxígeno y dióxido de carbono en todo el cuerpo, en general, en toda la sangre en general, pero los receptores isquémicos en ciertos tejidos u órganos. Por ejemplo, no está llegando suficiente oxígeno a cierta parte del cuerpo. De repente ha habido un taponamiento, entonces le va a avisar al cerebro que no está llegando específicamente a esa zona oxígeno. ¿Y qué son los vasoreceptores? Los vasoreceptores indican la variación de presión arterial. Esos son los vasoreceptores. Entonces, quimiorreceptores, en resumen, quimiorreceptores, cambios de dióxido de carbono y oxígeno en general. Receptores, variación en la cantidad de sangre. Receptores isquémicos, variación de oxígeno y dióxido de carbono en áreas específicas, tejidos u órganos. Y vasoreceptores, cambios en la presión arterial. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Gracias, Diomeira. Ya. Acá les voy a mostrar esta gráfica que no va a venir en el examen, pero es importante que se lo sepan. Esta es la presión que se le va a medir a un paciente. Un ejemplo, un paciente normal. Pues acá tenemos la presión, tenemos esto es como un, ay, se me fue el nombre. Un plano cartesiano, algo así. Acá está el tiempo y acá está la presión con respecto, la presión pues en milímetros de mercurio. Entonces, acá tenemos la sístole, esta parte, toda esta parte es lo que respecta a la sístole y esta parte es la diástole. ¿Qué va a pasar? La rama anacrótica es la rama que va desde que comienza la sístole, ¿no? ¿Qué es la sístole? La contracción. Si se contrae, ¿qué pasa? La presión en el corazón aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con tu presión? Sube, 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 sube y llega hasta acá. Y después empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el corazón va a empezar a llenarse. ¿Y qué pasa cuando se llena? El corazón se relaja. Entonces, si se relaja, hay menos presión y baja, baja, baja. Y esa es la rama dicrótica. O dicrótica, perdón. Entonces, en la sístole ha bajado, ha subido, ha llegado a lo normal, ¿no? 120 y luego baja hasta 60. Y luego sube y baja continuamente, ¿no? Ahora, se dan cuenta que acá hay una incisura, es decir, que la presión sí normal ha estado subiendo porque es lo normal, ¿no? Que en la sístole sube la presión, ha ido subiendo, 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 y al momento de bajar, estaba bajando y lo que se supone que iba a ser así y bajar normal, bajó y de pronto subió otra vez y ya después volvió a bajar. ¿Por qué se da? Porque, como ya les había dicho, la aorta es la que lleva en la sístole, ¿no? El corazón se vacía y por acá sale la sangre. Pero salió la sangre y ¿qué pasa con la aorta? Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra.
¿Para qué? Para que la sangre, porque es obvio, ¿no? Por la gravedad, la sangre regresaría, pero la aorta está cerrado para que no ocurra esto. Ya, Thais, pero ¿eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que la sangre es un líquido, e igual la sangre por la presión de la gravedad va a querer regresar. Entonces, al querer regresar, está ejerciendo presión. No es exponencial, porque como se dan cuenta acá es mínimo, pero sí es la explicación de por qué está bajando y de pronto subió un poquito y después volvió a bajar. ¿Ya, chicos? Preguntas. Eso no viene en el examen, es más como introductorio para que ustedes sepan. No me preguntas, entonces ya. Hasta ahí. Eso es con respecto a la parte introductoria, ¿no? Como les había dicho. Lo que sí viene en el examen es esto, los receptores. Te van a decir, ¿los quimiorreceptores son aquellos que regulan la presión arterial? No. Los quimiorreceptores se dan cuenta si hay una alteración en cuanto a la cantidad normal de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. En general, de todo el cuerpo. Bien, ahora vamos a empezar con el primer signo vital del día de la clase, que es el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso es la expansión y la contracción de una arteria. Que se expande y se contraiga una arteria es lo mismo que decir las pulsaciones del corazón. ¿Ya? ¿Qué características tiene este pulso? Al igual que la respiración, va a tener una frecuencia, a esto se le conoce como frecuencia cardíaca. Va a tener un ritmo, va a tener una amplitud, va a tener una elasticidad. La frecuencia cardíaca es una partecita del pulso, o sea, pulso y frecuencia cardíaca no es lo mismo. El pulso tiene todas estas características. La frecuencia cardíaca es solo una característica del pulso. ¿Qué era frecuencia? Era cantidad de veces. Y si es cardíaca, cantidad de veces que late el corazón en cada minuto. O el número de pulsaciones de una arteria por minuto, ¿no? Si estamos hablando de pulso. El ritmo es el patrón de los latidos, es decir, estos espacios, por ejemplo, este espacio y este espacio son iguales. Si son iguales y todos tienen igual espacio entre cada pulsación, ¿qué decimos? Que es un ritmo regular, es un pulso regular. Pero ¿qué pasa si acá hay un espacio y de pronto el espacio se duplica y de pronto el espacio se triplica y de pronto el espacio vuelve a su normalidad y así? ¿Qué está pasando? Está siendo irregular. Entonces, si sentimos el pulso y nos damos cuenta que es un tac, 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 y que los espacios son iguales, entonces no nos vamos a preocupar. Es un paciente que está bien, pero ¿qué pasa si es irregular? Ya tenemos que preocuparnos, está pasando algo malo, de repente hay una mala circulación, ha habido una obstrucción, no sé, diferentes cosas que pueden llevar a que haya un patrón de latido irregular. La amplitud refleja el volumen de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria. Y justamente esto, la amplitud, es el volumen de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria, son estos espacios. ¿Ya? ¿Qué decimos? ¿Cómo se le llama cuando un pulso no se siente? Se le llama imperceptible. Y la elasticidad, que esto no preguntan casi, es el grado de compresión de la pared arterial y puede ser baja, es decir, tener una compresión ligera, o alta, una presión grande. Pero lo que más les van a preguntar, frecuencia y amplitud. Y quizás en algún caso clínico el ritmo, pero normalmente no. Preguntan más frecuencia y amplitud.
Como datito importante, la frecuencia cardíaca suele aumentar de 5 a 10 pulsaciones por minuto por cada grado de temperatura normal. O sea, ahorita, por ejemplo, yo tengo 36 grados centígrados de temperatura y mis pulsaciones son 70 pulsaciones por minuto. Y, no sé, en una hora me dio fiebre, llego a 40. ¿Cuántas pulsaciones voy a tener? Con respecto a esto, si te dice que por cada grado aumenta de 7 a 10 pulsaciones por minuto. Bueno, lo que va a pasar básicamente es que dices, pues acá ha habido una variación de 4 grados. Entonces, 4 por 7, 28 y 4 por 10, 40. Entonces, le sumas y mis pulsaciones deben estar entre 98 y 110. Pero, ¿qué pasa si ahorita me toman la temperatura, tengo 36 y tengo 70 pulsaciones por minuto, y en una hora tengo 40 grados, aumentó mi temperatura, pero sigo teniendo 70 pulsaciones por minuto? Eso puede ser un síntoma de fiebre tifoidea, ¿ya? Fiebre tifoidea. Ay. Ya, eso puede ser un síntoma de fiebre tifoidea. Entonces, si notas esto, no hay variación de pulsaciones, pero te dice que lo normal es que aumenten de 7 a 10 por cada grado que aumente tu temperatura, entonces, fiebre tifoidea. ¿Dónde se toma el pulso? Tenemos diferentes zonas. La más común es la carótida, la popltea en caso de accidentes y la radial. La temporal superficial, yo me aprendí los nombres cuando repetí el nombre y sentía mi pulso. Así me lo aprendí yo. No sé si les funcione, pero ahí se los dejo. La temporal superficial se toma como al costado de los ojos. La carótida en el cuello, la subclavia cerca de la clavícula, axilar en la axila, braquial en la parte del brazo. Eso es importante, la braquial, porque nos va a servir para la presión arterial. Miren, acá tenemos un bracito, acá está el codo, lo voy a poner con otro color. Y como 2 dedos o 2 centímetros por arriba de la flexura del codo, ahí está ese pulso. Tenemos la femoral que está por la ingle, tenemos la radial y la cubital que están en la muñeca, pero en ambos lados, en la derecha y en la izquierda. La más común, la radial. La poplitea que está en el hueco popliteo, es decir, detrás de la rodilla. La tibial posterior que está por encima del tobillo. Y la pedia que está en esta parte. O sea, no en la planta del pie, sino en la parte de arriba. Ya. Eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita o no? ¿Todo claro? Bueno, voy a seguir. Ya. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de pulsaciones? Lo clásico, ¿no? Empezamos siempre, toda la vida, lavado de manos clínico del médico. Lavado clínico. Siempre es en preparación física y psicológica del paciente. ¿Por qué? Uno, el paciente
físicamente no debe haber hecho ejercicio. O sea, si ahorita tu paciente ha corrido 1 kilómetro, obviamente su frecuencia cardíaca, su pulso va a aumentar porque ha hecho ejercicio. Si tu paciente, en cuanto a la parte psicológica, tu paciente, no sé, está nervioso, es ansioso, al igual que la frecuencia respiratoria que les hablaba la semana pasada, ¿qué va a pasar? Su corazón va a empezar a latir más rápido. Entonces, tu paciente tiene que estar tranquilo, no tiene que haber hecho ejercicio. El paciente va a estar, bueno, normalmente va a estar sentado y va a colocar el antebrazo debajo del corazón. Si está sentado, va a flexionar su codo en 90 grados y va a apoyar su antebrazo sobre la mesa o la silla. Y aquí está el médico tomándolo, ¿no? Con el dedo índice y el dedo medio. Siempre se toma el pulso con estos dos dedos. Nunca, nunca, nunca tomen con el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene como su pulso propio. Entonces, si ustedes palpan con el pulgar, lo que van a sentir es más el pulso de su pulgar. Entonces, se va a ver alterado el pulso del paciente. Entonces, siempre índice y medio. ¿Cuál es lo normal? Lo normal en el pulso, que hayan de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Eso es lo normal en una persona que está tranquila, que está relajada. Ahora, ¿esto por qué puede cambiar? Por si hace calor, por si el paciente está ansioso, como ya les había dicho, está nervioso, por si ha hecho algún ejercicio físico, por si está comiendo, por si por la edad, porque no es lo mismo tomarle el pulso a un bebito, a un niño de 10 años, a un joven de 20, a un adulto de 50 o a un adulto mayor de 90 años. Es totalmente distinto. Pero lo normal, estamos hablando de rangos normales, generales, de 60 a 100. Eso es lo que les va a venir en su examen. De 60 a 100, ¿es normal? Sí. Taquicardia, ya les había dicho, taqui más. Brady menos. Entonces, taquicardia más de los valores de lo normal. Es decir, más de 100 pulsaciones por minuto. Bradicardia menos de las pulsaciones normales. Es decir, menos de 60 pulsaciones por minuto. Algo que antes de pasar a la presión arterial, que les quería decir, en cuanto al pulso, siempre se debe palpar en una arteria, no, pero es pulso arterial, sobre una base dura. Es por eso que, si se dan cuenta, todos estos lugares donde tomamos el pulso están sobre una base dura para que se tome de una forma adecuada, ¿no? También tiene que ser una arteria superficial. ¿Qué más? Los hombres tienen más pulsaciones por minuto que las mujeres, siempre y cuando la mujer no esté ovulando ni gestando. Porque cuando las mujeres ovulan y están gestando, están embarazadas, su pulso aumenta también. Pero lo normal en una mujer y un hombre normal, de la misma edad, que no está ovulando ni gestando, el hombre va a tener más pulsaciones por minuto. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Gracias, Mel. Ahora vamos a ir a la presión arterial. ¿Qué
¿qué es la presión? Por física del cole, de la academia, sabemos que presión, ¿qué es? Es una fuerza. En este caso, arterial es la fuerza que hay en las arterias, ¿no? O sea, la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes arteriales. Porque ¿qué es la presión? Es la fuerza que ocurre de un contenido en un continente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido? La sangre. ¿Cuál es el continente? Las arterias. Entonces, esa es la presión arterial. ¿Cómo se mide la presión arterial? La presión arterial se va a medir, o bueno, va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, RVS. Thais, ¿pero qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, acá les he puesto otra ecuación, va a ser igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen de eyección sistólica. A ver, empecemos con el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco nos dice que es igual a la frecuencia cardíaca. Ya vimos que ¿qué es la frecuencia cardíaca? El número de veces que late el corazón. Ya, todo chévere con la frecuencia cardíaca. Pero ahora, ¿qué es el volumen de eyección sistólica? El volumen de eyección sistólica, siempre volumen, y estamos hablando de arterial, volumen que va a ser sangre. Porque volumen es un líquido. Entonces no se va a estar refiriendo a la arteria, se va a estar refiriendo a la sangre. Entonces, el volumen de eyección sistólica va a ser cuánta sangre está botando el corazón en cada sístole. Sabemos que en la sístole el corazón se contrae y la sangre se va a todos lados, ¿no? a todo nuestro cuerpo. Entonces, ese es el volumen de eyección sistólica, la cantidad de sangre que es expulsada del corazón en cada sístole. Ya habíamos hablado de qué es la frecuencia cardíaca, las veces que late el corazón, ¿no? Por minuto. Y ya tenemos qué es el gasto cardíaco. Pero, Thais, ¿qué es el volumen vascular? La resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica está determinada por esta ley. ¿Qué nos dice esta ley? Que la resistencia es determinada por la presión que va a ejercer el líquido, es decir, la sangre, que está pasando por el diámetro de un tubo. ¿Y cuál es ese tubo? Las arterias. Y por la viscosidad de líquido que pasa, ¿no? O sea, la viscosidad de la sangre. En otras palabras, es la resistencia que van a ejercer nuestros vasos sanguíneos cuando pasa la sangre, cuando pasa el flujo sanguíneo. Entonces, al final nos va a quedar que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca, multiplicada por el volumen de eyección sistólica, es decir, cuánta sangre ha salido de nuestro corazón en la sístole, multiplicada por la resistencia vascular sistémica, es decir, la resistencia que van a ejercer nuestros vasos sanguíneos cada vez que pase la sangre. Entonces, ¿qué es lo que puede variar nuestra presión arterial? El diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la presión arterial también tiene que ver con la edad. Por ejemplo, no es lo mismo tomarle la presión arterial a un niño que a un anciano que sus vasos están más desgastados, por decirlo así. Si es que nuestros vasos están contraídos o relajados, también va a influir. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho en cuanto a la temperatura? La semana pasada, que en nuestros vasos ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasa cuando se eleva la temperatura en nuestro? ¿Qué va a pasar? ¿Nuestros vasos se van a contraer o se van a dilatar?
Vasoconstricción, ¿no? Se contrae. Chicos, tienen que participar. Bueno, va a haber una vasoconstricción, entonces que haya calor también altera la presión arterial. ¿Y qué va a pasar si hay vasoconstricción? La resistencia vascular sistémica aumenta y por lo tanto, como esto va a multiplicar el gasto cardíaco, nuestra presión arterial también va a aumentar. Y también tiene que, en la presión arterial tiene que ver la viscosidad de la sangre. ¿Y cómo se mide la viscosidad de la sangre? Es por los glóbulos rojos, ¿no? O sea, si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, nuestra sangre es más viscosa, es como más espesa, si hay menos, es menos viscosa. Ahora, dejando de lado esto, y si no tienen ninguna duda, vamos a avanzar con los tipos de flujo. Tenemos aquí ya. Tenemos aquí a lo que es el flujo laminar, que como podemos ver es un flujo constante, tiene una sola dirección, toda nuestra sangre está yendo de forma ordenada, por aquí están yendo los glóbulos rojos, así secuencial. Obviamente no es así, ¿no? O sea, no es secuencial, pero es una forma de hacerlo. La sangre pasa paralelamente con los glóbulos rojos, nadie se cruza con nadie, todo tranquilo. Si tu flujo es laminar, estás bien. Pero si el flujo de tu sangre está siendo turbulento, estás mal. Tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque miren, se dan cuenta que aquí está como desordenado, uno se va por ahí, encima es como que están dando giros y todo eso. Eso puede generar que haya una trombosis, coágulos en la sangre, y los coágulos pueden causar paros cardíacos, infartos y todo esto. Entonces, si hay un flujo turbulento, vas a tener problemas. Tu sangre no está yendo ordenada y va a poder generar coágulos e incluso el paciente puede morir. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen dudas? Si no, pasamos con la siguiente diapo. No. Bueno, vamos a seguir. En la práctica, ya seguro esto ya lo han hecho, pero en su clase de práctica. Pero vamos a ver con qué vamos a medir la presión. Eso es importante porque esto también viene del parcial. Entonces, el equipo que vamos a usar es un manómetro de mercurio y un estetoscopio. Aquí también se puede usar el tensiómetro, ¿no? La verdad es que más simple, más fácil, yo veo el tensiómetro. Pero en la universidad, no sé si esta vez también les han hecho así, pero el ciclo pasado fue con esto. Yo lo veo más difícil, la verdad, no sé. Ya, bueno, las partes del esfigmomanómetro aquí está el manómetro, que esto es sinónimo en el tensiómetro del relojito. Tenemos el manguito, que es lo que va alrededor del brazo. Tenemos a los tubos de goma de conexión, que son estos tubitos negros. Y la pera de goma de insuflación, que es donde hacemos que el manguito se infle. Y tenemos el estetoscopio, que seguro muchos se han comprado porque creo que les han pedido. Yo el ciclo pasado falté a esa clase. Pero, bueno, la parte del estetoscopio son las olivas, que eso va en los oídos. Tenemos a los auriculares, que son, bueno,
son estas partes. Estas partes se les llama auriculares, solo esas partes. Tenemos a la campana, que es justo por donde podemos escuchar, ¿no? Los latidos, por ejemplo. El diafragma es esto. Acá tenemos a la campana, el diafragma es esto. Como un cuellito. Y el tubo de goma, que es esta parte negra. Cuando tome la presión, ya colocaron su manguito alrededor del brazo. Ay. Voy a dibujarlo por acá. Ahí está alrededor del brazo. Y por acá están los tubitos. Son dos, pero yo voy a dibujar unos tubitos. Y acá vas a poner pues tu estetoscopio, ¿no? Y este estetoscopio también tiene su tubito. Ambos tienen que ir casi en el mismo lugar. Si es posible, en el mismo lugar. Pero no vas a poner pues uno que el del tensiómetro esté por acá y del estetoscopio esté por acá. Tienen que estar en la misma dirección. Eso es lo que nos indica. ¿Ok? Tienen que estar en la misma posición. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más podemos decir? El manguito no le vas a dar una vuelta súper apretada al brazo del paciente porque lo puedes dañar, la presión se va a ver afectada porque mientras más apretado esté, más presión te va a salir. Entonces tiene que ser lo normal, pues no tratar de ajustar tanto. Cuando empiezas a insuflar, no vas a esperar que la bombilla o el manómetro llegue hasta el último. No. Tienes que llegar hasta 180. ¿Qué más? La campana no se coloca debajo del manguito, sino a un costado. ¿Tienen dudas hasta ahí o seguimos con el manguito? No, ninguna. Bueno. Ya, con respecto al manguito, el manguito, como ya les había dicho, es esto, lo que va a ir alrededor del brazo, ¿no? Va alrededor del brazo y estas son las medidas del manguito. ¿Del bebé les va a venir? No. ¿Es importante que lo lean? Sí, pero viene en el examen, no. ¿Pediátrico va a venir? Tampoco. Viene del adulto y en caso de los pacientes de brazo grueso o que están obesos, ¿no? Muslo tampoco viene. Del bebé, bueno, la circunferencia de su brazo es de 10 a 19 centímetros. Se usa un manguito de 8 por 30. En el pediátrico se usa un manguito de 10 por 41. Pero como les dije, eso no viene en el examen. Viene estos dos. Acá los voy a encerrar. Y acá el doctor lo corrigió también el ciclo pasado. Se me fue corregirlo. Pero son 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces, en un adulto que aproximadamente su brazo es de 25, 35 centímetros de circunferencia, vas a usar un manguito de 12 centímetros de ancho por 52 de largo. Y un paciente que es obeso, que tiene sobrepeso, que su brazo excede los límites del brazo de un adulto, se va de 33 a 47, 17 por 68. ¿Ya? ¿Qué pasa si a una persona obesa, digamos, exageradamente, a un paciente obeso, le colocas un manguito pediátrico? ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe? La presión se va a mantener igual, sube, baja, ¿qué puede pasar? Chicos. Bueno. Si está más ajustado, ¿qué les dije? Está más ajustado, va a haber una mayor presión. Si hay una mayor presión del manguito,
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor presión arterial. O sea, la presión arterial va a subir. ¿Por qué? Porque el manguito lo está ajustando más. Entonces, no va a ser una presión arterial fidedigna. ¿Y qué pasa si a un pediátrico exageradamente le colocas un manguito para personas obesas? Ni siquiera va a ajustarle. Le va a quedar flojísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Su presión va a ser menor. ¿Ya? O sea, le pones un manguito más pequeño, su presión aumenta. Le pones un manguito más grande, su presión disminuye. Entonces, tenemos que fijarnos en esto. En si es correcto el ancho, el largo del manguito. Entonces, dependiendo de qué tipo de paciente es, ¿no? Pero, como les dije, hasta en el examen les va a venir casi siempre datos de una persona adulta normal. Tenemos dos, bueno, a ver. Ustedes cuando, no sé si han visto de repente en TikTok, en una publicación de Instagram, no sé, pero siempre aparece como, o en un libro, 120/60 milímetros de mercurio. Así aparece, ¿no? Eso es lo normal, ya. 120 es justamente esto, es la presión sistólica. Porque, ¿qué les había dicho? Sístole, el corazón se contrae. ¿Qué pasa cuando el corazón se contrae? La presión se dispara. Entonces, si la presión se dispara, la presión sistólica va a ser el número más elevado. Entonces, el número más elevado, 120. Es el primer número que vamos a poner aquí. Básicamente, esto es presión sistólica sobre presión diastólica. O bueno, lo ponen como PAS sobre PAD, para que no se olvide. ¿Y qué pasa con el otro número? El otro número ya es cuando el corazón se relaja, se está llenando de sangre, entonces va a haber una relajación, esa es la diastólica. Porque cuando se relaja es cuando pasa la diástole. Es el número más bajo. Ahora, justo estaba viendo el Forms y preguntaron sobre los ruidos de Korolkov. ¿Qué son los ruidos de Korolkov? Los ruidos de Korolkov nos van a decir en qué momento yo voy a decir que un paciente tiene presión sistólica 120 y en qué momento voy a decir que tiene 140 de presión diastólica. ¿Cómo así, Thais? Explica un poco más. A ver, no sé, se supone que ustedes ya han tomado la presión. No sé si han podido diferenciar. Pero está normal, ¿no? Ya, insuflar a 180, empiezas a expulsar, empieza a expulsar el aire del manguito y no se escucha nada hasta que de pronto escuchas como si hubiese palpitado. Es bajito el sonido, pero se escucha. El primero que suene, esa es tu presión diastólica. Y ese primer ruido es el ruido en la fase 1 de Korolkov. Ese es el primer ruido. Y ese primero es el que te va a indicar esto, la presión diastólica. Entonces, perdón, la presión sistólica. Luego vas a escuchar unos pequeños sonidos, por acá por la fase 3 aumentan, se escucha más nítido, se escucha más claro, y después otra vez empieza a disminuir, hasta que de pronto escuchas un último latido aquí, y ya después no escuchas nada. Lo único que haces es sacar todo el aire restante. Este último latido te va a decir la presión diastólica. Y este último latido se va a poder notar en la fase 5 de los ruidos del corazón. Y es ahí donde tú dices, tienes 60 de presión diastólica. Y escribes PAS sobre PAD, 120 sobre 160. Esto ocurre en una persona normal, una persona adulto normal. Pero ¿qué ocurre si hay una embarazada? En embarazadas, tú vas a escuchar la presión diastólica en la fase 4. O sea, en un adulto normal,
Lo normal, lo voy a escribir por acá, lo normal es fase 1 y 5. Pero en caso de embarazadas o de niños que son muy delgaditos, de repente los niños están desnutridos, incluso personas delgadas, muy delgadas, ¿dónde vas a escuchar la presión sistólica 1 normal? Pero la diastólica en la 4. ¿Ya? Eso. La normal 1 y 5. En embarazadas, en niños delgados o personas muy delgadas, 1 y 4. ¿Preguntas? Sí, disculpe, yo tenía una pregunta. Dígame, Melissa. ¿Era que si las fases es igual como, por decir, los ruidos cardíacos? No te logro entender. O sea, las fases 1, 2, 3, 4 y 5 es como por decir los ruidos cardíacos. Los ruidos de Korolkov se les dice. Sí, pero por ejemplo en PBM práctica, el profesor hizo una pregunta de que cuántos ruidos cardíacos hay y una compañera respondió 5, porque se basó en los ruidos de Korolkov y el profesor dijo que son 4. La verdad tengo entendido que se les dice ruidos de Korolkov y que los ruidos cardíacos tienen que similar a, por ejemplo, un ruido pulmonar que ocurre cuando, por ejemplo, un paciente tiene neumonía o, no sé, tiene una, ¿cómo se le dice? Una vía pulmonar. Entonces su pulmón no se escucha normal, ¿no? Se escucha como una flema o algo así. Pero sería cuestión de que yo lo vea y ya les escribo por WhatsApp para que no quede esa duda. Ok, está bien. Gracias. Gracias, Marisa. Ya, los valores normales de la presión. Lo normal es que tu presión esté, en cuanto a la sistólica, de 90 y 120 milímetros de mercurio. Y la diastólica de 60 a 80 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si sube? Hipertensión, ¿no? ¿Y qué pasa si baja? De menos hipotensión. ¿Les van a preguntar datos de prehipertensión e hipotensión? No. Es importante que se lo sepan, sí, pero en el parcial no viene nunca de prehipertensión e hipotensión. Viene lo normal y la hipertensión. Entonces, lo normal es que vaya de 90 a 120 y diastólica 60 a 80. Si yo digo, este paciente tiene 100 sobre 70, está bien. Hipertensión ya se denomina cuando es mayor de 140 a 150 en la sistólica y la diastólica de 90 y 99. Y la hipotensión es cuando ya pues tu presión está bajando, se está yendo al suelo, de repente está... Esto normalmente la hipotensión se da por hemorragia. Entonces tu presión ya está por debajo de 90, ya le dicen a tu cerebro algo no debe hacer, ya tu paciente se está yendo. Prehipertensión es algo que te avisa, ¿no? Que puedes tener hipertensión. Cuando se detecta que es un prehipertenso, se le recomienda dejar de comer sal, dejar de consumir café, hacer más ejercicio, comer más verduras, dejar las grasas, para que no llegue a esta hipertensión. ¿Qué más? Les quería decir, ¿verdad? Aquí. Se me olvidó. El ancho del manguito, pues, por si les hacen alguna pregunta en el examen, 40% de la circunferencia del brazo, ¿ya? Y el largo, el 80%. Yo me acuerdo haber visto esa pregunta. Por eso les dejo acá el ancho 40, largo 80. Ya.
Eso, ¿qué más? Creo que nada más. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos. Bueno, les voy a hablar de la hipertensión, que es conocida como el asesino silencioso, ¿no? ¿Por qué es el asesino silencioso? Porque no se, o sea, no te da alertas de que tienes hipertensión. No es como que, me duele la cabeza, ya voy a de frente medir, tomarme la presión. No. Entonces, ese asesino es un asesino silencioso porque tú no te das cuenta, sigues con tu vida normal. De hecho, es difícil saber cuándo un paciente es hipertenso, porque cuando llega al consultorio y le toman la presión arterial, te das cuenta que es hipertenso, ya no un prehipertenso, sino de frente hipertenso. En el caso de los que son hipertensos, por cierto, no creo que venga, pero en el caso de los que son hipertensos, sus valores normales de presión cambian. O sea, lo que por ejemplo, para nosotros lo normal es 120, un ejemplo, sobre 60. Esto para un hipertenso es hipotensión. Entonces, para esas personas que ya tienen hipertensión, sus valores cambian, ya no son los mismos. Acá, como les decía, las personas que consumen mucha sal, que toman mucho café a diario, hay personas que, no sé, se toman 2 o 5 vasos de café al día, diario, todos los días, tienen una vida sedentaria, de repente son personas que trabajan en una oficina, y trabajo en una oficina son aproximadamente 8 horas sentados. Incluso, ¿no? Los conductores, por ejemplo, de la 206, están todo el día sentados, entonces eso es una vida sedentaria. Esto justamente, la vida sedentaria lleva a la obesidad, entonces también está relacionado. Y hay medicamentos que elevan la presión arterial también. Cuando se recetan este tipo de medicamentos, lo que se hace es decirle al paciente que tenga, que se esté tomando constantemente la presión arterial, que esté continuamente tomándose la presión arterial, para ver si es que hay alguna variación, ¿no? Las complicaciones que te puede llevar esta hipertensión es un infarto del miocardio, una hemorragia intracraneal por la elevada presión, ¿no? Y una insuficiencia renal. Es por eso que, como les decía, es un asesino silencioso, porque muchas veces llega este paciente con un infarto y te das cuenta que tenía una presión arterial alta, o ya está teniendo una hemorragia intracraneal porque ha habido demasiada presión. Y los que tienen la mayoría de personas que tienen hipertensión terminan haciéndose hemodiálisis, pues, que sucede cuando su riñón deja de funcionar. Entonces deja de funcionar, hay una insuficiencia renal y terminan en hemodiálisis. Chicos, ¿quedó todo claro? Si no, para explicar ciertas cosas, porque ya ahorita vamos a ir con las preguntas. ¿Quedó todo claro? Chicos, por favor. Gracias, Yomaira. Tomaré la palabra de Yomaira como la palabra general. Ya. Estas son las preguntas que les había dejado en el Forms. Si pueden, tomen la captura, pues, porque igual son las mismas preguntas en el post-test para que tengan 20. Y son preguntas que he sacado de los exámenes parciales anteriores. Entonces, si alguno ha revisado lo que les pasé, se van a dar cuenta que son preguntas de exámenes pasados. Acá vamos a hablar de esto, literal. El asesino silencioso es llamado así porque de manera muy tardía, eso es lo que les decía, de forma muy tardía nos damos cuenta de que ya dañó el riñón,
tiene consecuencias en el cerebro, tiene consecuencias en el propio corazón. Entonces nos damos cuenta muy tarde de los daños que ya causó. ¿Cuáles? Ni siquiera hemos hablado de la gota. Por si no se acuerdan, pueden hacer esto en el examen. Sacar las alternativas. No hemos hablado de la diabetes. Es de frente la hipertensión arterial. De los accidentes cerebrovasculares, esto, bueno, es una hemorragia no intracraneal, pero es una consecuencia. Y los infartos de miocardio también son una consecuencia. ¿Cuál es asesino silencioso? Sinónimo de hipertensión arterial. La segunda preguntita. Esta propiedad del pulso refleja el volumen de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria durante la contracción ventricular. ¿Alguien hizo esta pregunta? ¿Alguien que pueda prender su micro y decirme? Chicos. Bueno, como les dije la semana pasada, el doctor siempre hace preguntas, ¿cómo decirlo? Textuales, o sea, igualitas. Miren, yo esto lo he sacado de su PPT, del PPT del doctor. Ahí, aquí. Refleja el volumen de sangre que se impulsa contra la pared de la arteria. Es literalmente lo mismo. Por eso tienen que... Lo que les digo que eso es lo fijo que tienen que aprender de frecuencia, porque esto conlleva la frecuencia cardíaca y amplitud, porque esto ha venido así tal cual, tal cual, tal cual. Lo demás ya tiene que ver más con temas próximos. Entonces aquí de frente, han leído, marca la amplitud. La presión arterial es cierta en la mayoría de los casos. A ver, ¿el flujo laminar es uno de los causantes de la hipertensión arterial? Bueno, en realidad ningún flujo, ¿no? Porque el flujo laminar es bueno. Te está diciendo que está sano. ¿Cuál era el malo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el malo? ¿Cuál era el flujo malo? El turbulento. ¿Y qué causaba? ¿Te acuerdas? Creo que una Trombosis. Sí, exacto. Entonces, el laminar es bueno, el turbulento es malo, que le voy a poner una T de turbulento, es malo, pero causa trombosis, coágulos, ¿no? Pero tampoco causa hipertensión. Los ruidos de Korolkov 1 y 5 son los que delinean la medición de la presión sistólica y diastólica en la gran mayoría de las personas. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. Es cierto. ¿En qué casos les dije que los ruidos se determinan en el 1 y en la fase 1 y 4? En mujeres embarazadas y niños muy delgados. Embarazadas, muy delgados, exacto. Ya, entonces marcaríamos esto. A ver, ¿los quimiorreceptores responden a los cambios de la presión arterial? Bueno, ya sabemos que no, pero ¿de qué se encargan los quimiorreceptores? ¿A qué responden? A los cambios de oxígeno y dióxido de carbono. Exacto. De oxígeno
y CO2, DO2 y CO2. De forma general, ¿no? De forma específica son los receptores isquémicos. Ya. Y los barorreceptores responden a los cambios de CO2 en la circulación del paciente. Ya sabemos que no. ¿De qué se encargaban los barorreceptores? ¿Qué respondían? Baropresión, ¿no? Responden a los cambios de la presión arterial. Y la hipertensión es una enfermedad en su mayoría de casos, relacionada con la enfermedad renal. Bueno, sí habíamos hablado de la insuficiencia renal, pero no es que la insuficiencia renal sea la única enfermedad renal, ¿no? La insuficiencia renal es una de las muchas enfermedades renales. Y más que relacionada es que la hipertensión la puede causar. O sea, la hipertensión, como les había hablado acá, una de sus complicaciones es la insuficiencia renal. Entonces, bueno, eso lo trataríamos. ¿Por qué? Porque habla de enfermedad renal y, como les dije, la insuficiencia renal no es la única. Y ya nos quedan dos. La arteria sobre los reparos anatómicos. Estos reparos anatómicos siempre les hablan de cosas que como que más o menos parecen difíciles. O sea, sí es necesario que se aprendan, ¿ya? Se aprendan esto. No lo he puesto acá, pero supongo que en el PPT del profesor está cada uno con su, dónde se encuentra, que a 2 centímetros de tal lado, a 3 centímetros y todo eso. Pero esto casi no viene. Y esto lo pueden desarrollar sacando las alternativas. Por ejemplo, la arteria dorsal del pie, estamos hablando del pie, la encontramos a 2 centímetros mediales del tendón del bíceps. No tiene relación. Así que esta no, de frente. La arteria radial es la más usada. Estamos hablando de la radial. ¿Es la más usada? Sí, les mencioné que la radial, la carótida. Bueno, la radial es la más usada, ¿no? Pero las más comunes, radial, carótida y en caso de accidentes, la inguinal. Lo encontramos entre los tendones palmar mayor, o sea, de la palma de la mano, ¿no? Y la apófisis esteloides del hueso radio. ¿El hueso radio? Sí, porque es radial del radio, ¿no? La arteria tibial, a ver, esta puede ser, vamos a ponerle un check porque puede ser. La arteria tibial anterior se palpa en el hueco popliteo. En el hueco popliteo se palpa, ¿qué arteria? La poplitea. Entonces esta no es. La arteria inguinal se palpa debajo del ligamento femoral. Creo que era encima. La arteria poplitea se halla detrás del malleolo interno. Y les había dicho que la poplitea se halla en el hueco popliteo, ¿no? El hueco popliteo. Entonces, ¿cuál marcamos? Marcamos la B. Listo. Sobre la presión arterial, ¿tienen alguna duda hasta ahorita? Ni siquiera puedo ver el chat. Ay, sí, Yamaira, amplitud. Sí, gracias. Ya. Y la última de las preguntitas que tenemos para hoy sobre la presión arterial, la PA, marca lo correcto. Un manguito más amplio que el diámetro del brazo sobreestima el resultado de la presión arterial. Más amplio, sobreestima. Si es más amplio, ¿qué les dije? ¿Sobreestima o infraestima el resultado de la PA? Sería una presión arterial baja. Exacto. Entonces, infraestima. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces, esto está mal. El segundo ruido de Korotov mide la presión sistólica en todos los pacientes. ¿Cuál es el que mide la presión sistólica? El primer ruido es la sistólica. Exacto, el primero. El primero. Entonces, esto está mal. Un manguito más pequeño de la superficie del brazo infraestima, ya como dijo su compañera, ¿no? El más amplio es el que infraestima, el más pequeño es el que sobreestima.
En un adulto con una circunferencia de brazo entre 26 y 36 y 33, ¿se debe utilizar el manguito de 12 centímetros de ancho? Sí. Más de 33 centímetros ya es de un brazo ancho. Entonces, para esto, que es lo de un paciente normal, un adulto normal, 12 centímetros de ancho. Y para medir la manera fidedigna de la presión arterial, se debe colocar ahí. Para medir la manera fidedigna de la presión arterial, debe colocarse la campana del estetoscopio debajo del manguito de la presión arterial. Esto ya seguro se lo han visto en su clase práctica. Ese es el brazo ya. Qué horrible, pero bueno. Acá está el codo, la flexura del codo. Ustedes el manguito lo van a poner acá 2 centímetros, o bueno, no van a sacar su regla, obviamente, ¿no? Son 2 dedos por encima de la flexura del codo. ¿Y dónde van a colocar? ¿Alguien se acuerda de su práctica? Colocaron en la campana, el circulito del estetoscopio, debajo del manguito, o lo colocaron por acá. ¿Quién se acuerda? La campana se coloca por acá, ya, nunca se coloca por debajo. ¿Por qué? Porque altera el material. O sea, hemos visto que es como muy común colocarlo por debajo, pero lo que va a hacer es alterarlo. Entonces, para medir de manera fidedigna, no lo coloquen nunca por debajo, siempre acá, acosadito. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, aclaración? Sí, disculpe, que yo sepa, la campana es la parte que parece literalmente una campana y el diafragma es como la parte plana, ¿verdad? A ver, La clase luego resubida. ¿Cómo? La clase es grabada para que luego lo podamos ver. Sí, se los voy a pasar les voy a pasar el link para que se lo vean. También les voy a pasar el link anterior. La campana es ese círculo, el círculo donde se escucha, pues. ¿Es donde le das como golpecitos y se escucha? Sí, Ese. pero, o sea, yo he leído en mi diapositiva y según lo que yo entendí, esa es la parte del diafragma y la campana es como la que parece como que sobresale. A ver, voy a poner una imagen. Ya. Voy a... Ay, ¿dónde está?